Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente con otro video. Y en esta ocasión vamos a ver el modelado de esta imagen que están viendo aquí, donde podemos ver una arquitectura más compleja con este tipo de cubiertas onduladas que forma parte del concepto de la arquitectura orgánica. Entonces podremos decir que este video es el número 8 en este tipo de modelado, y si ustedes quieren ahondar más en este tipo de información, en este tipo de concepto, les invito a ver mi video, que les voy a dejar el link en la caja de descripciones, sobre la arquitectura orgánica. Es uno de mis videos anteriores y bueno, ahí pueden checar más la información sobre este tipo de concepto. Bueno, para iniciar vamos a dar una pequeña introducción, solamente una pequeña introducción sobre este aeropuerto, que fue creado, diseñado por el arquitecto Eero Saarinen, donde él concebía una idea de expresionismo neofuturístico, y otra de sus principales obras muy conocidas fue el hotel TWA en el aeropuerto internacional John F. Kennedy, y es uno de sus proyectos más importantes, junto con este aeropuerto, el de Dulles, que más reconocidos y más innovadores en su momento. En 1962, que fue cuando el proyecto se hizo una realidad y se creó y se construyó este aeropuerto en Dulles, en Washington DC. Y esta idea fue concebida para él en su proyecto, en su mente, como un templo moderno dedicado al transporte de los pasajeros. Y Eero Saarinen se inspiró mucho en este proyecto en las líneas que dibujan los aviones a reacción en el cielo. Bueno, pues sin más preámbulo vamos a iniciar con este video, con este modelado. Y para comenzar vamos a trasladar una imagen de un corte frontal que ya había bajado. Por aquí lo tengo, ya lo tengo de este lado. Es este corte que me va a servir como una especie de guía, ¿no? De guía para que yo pueda comenzar a dibujar y a proyectarlo. Nada más lo voy a mover de este lado y lo voy a rotar para que me quede de frente. Listo. Ok, entonces ahora le voy a dar unas dimensiones similares a la medida real del aeropuerto. Le voy a dar estas dimensiones. Perfecto, ya lo tengo aquí, y dejé el personaje, bueno, la imagen de la persona que tengo ahí para que nos sirva de dimensión o de escala de este modelado que vamos a comenzar a realizar. Bueno, pues ya lo tengo. Ahora me voy a posicionar en la vista frontal para comenzar a dibujar las columnas de esta estructura. Entonces voy a iniciar, me voy a ir al icono del lápiz y voy a comenzar a modelarlo. Estoy creando una base, una línea base para comenzar ahí a modelar mis columnas. Para la parte baja de estas columnas voy a usar de referencia la imagen que tengo aquí, porque en esta del corte no tengo una referencia clara o precisa de cómo están las bases de estos elementos. Entonces me voy a ir sobre de esta imagen solo como referencia para formar la base del elemento. La guía la estamos tomando del corte. Voy a adelantar un poco el video y cuando ya tenga lista la columna regreso. Bueno, pues ya al terminar de cerrar todas las líneas, se dan cuenta, se creó una cara, quiere decir que está bien dibujadas todas las aristas. Y bueno, voy a hacer la misma operación con la otra columna,
Y igualmente voy a adelantar el video y regreso cuando ya esté lista. Ok, ya están creadas, ya están listas las dos caras de los dos elementos, de las dos columnas. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a dibujar la cubierta, este tipo de cubierta, y es lo que vamos a hacer. Ya está terminada, lo único que se fue fue unirla y crearla en un grupo. Y bueno, ya está completa la estructura que yo quiero o pretendo para hacer el modelado o hacer el alzado. Ahora lo que voy a hacer es voy a mover la sección que tenía como guía y ya me quedó de esta forma. Ahora ¿qué voy a hacer? Voy a extruir estas columnas. Les voy a dar una medida de extrusión y les voy a copiar para crear toda la sección de todas las columnas de esta arquitectura. Entonces voy a darle esta medida y para esto voy a ocultar esta geometría, estas aristas, para dejar libres solamente estos elementos. Vamos a ver, esta cara está invertida, entonces la voy a cambiar, voy a invertir caras para que esté igual que la otra. Y ahora sí, voy a extruir, pero a ver, vámonos antes a la imagen. Vámonos a la imagen. Ok, vamos a ver, para ver más la extrusión. Ok, vamos a extruir esta cantidad y ya la tenemos. Ahora vámonos del otro lado, vamos a extruirla la misma cantidad y listo. Ahora creé un grupo de cada uno de los elementos y ya voy a empezar a copiarlos. Le voy a dar una copia de esta cantidad de 20 y también voy a copiar 20 veces con Shift y asterisco, le doy 20 y voy a crear 20 elementos de esta misma sección. Y ya lo tengo. Ahora nuevamente con la misma operación, con las mismas cantidades para la siguiente, para esta columna de aquí, hago lo mismo y ya tengo los dos ejes con los 20 elementos en cada uno de los ejes. Y poco a poco ya vamos viendo la forma de este elemento, de esta estructura que estamos modelando. Ahora vamos a mostrar nuevamente la arista de la cubierta y la vamos a copiar al final de esta estructura hasta este punto, aquí mero. Ok, que quede exactamente, que quede de esta manera. Ok. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a aplicar dos plugins. Uno, el de Curvilove, para crear esta cubierta curva que están viendo en la imagen.
Y vamos a aplicar también el Jump Push Pull para darle una extrusión, que es el plugin que se aplica precisamente a este tipo de formas que no son totalmente simétricas y no se pueden extruir solamente con este plugin. Podemos realizarlo. Entonces vamos a hacerlo. Seleccionamos las dos aristas y nos vamos al plugin para que nos genere la cubierta. Nos va a generar el plugin, lo que nos va a generar es la unión entre las dos aristas, un plano, como lo están viendo aquí. Ahora simplemente le voy a dar un poco más de suavizado, lo voy a generar más simetría con esto de aquí. Con estos dos iconos podemos generarle un poco más de geometría para suavizar un poco más el elemento. Entonces la función de este plugin, como se dieron cuenta, fue crear el plano de esta forma curva. Y ahora vamos a darle un espesor, vamos a extruirla. Y como les comentaba, la función o el plugin que nos va a ser muy útil en este momento va a ser el plugin de Jump Push Pull, que precisamente va a poder extruir este tipo de formas que no lo haría la herramienta normal, ¿no? Entonces nos vamos al icono, el icono que ya lo vieron, y vamos a crear una extrusión de esta cara. Y ahora es importante no extruirlo tanto para que no se junten, más que nada para que se forme un sólido. Y más bueno, después les voy a explicar por qué es importante que se cree un sólido y no extruirlo demasiado, para que las aristas no se unan o no se traslapen unas con otras, y lo que estamos buscando, que es crear un sólido, no lo pueda generar. Entonces es importante darle la medida idónea, la medida adecuada para que se pueda formar un sólido y después realizar lo que vamos a hacer. Entonces ya extruí el elemento. Ahora vamos a extruir, ahora vamos a hacerle darle un poco más de ancho a la parte frontal y la parte trasera. Simplemente lo voy a escalar un poco más, igual en la parte de atrás, y ya lo tengo. Ok, ya lo tengo de esta manera. Es importante, y por esa razón me gusta hacer este tipo de modelados, porque podemos ver la aplicación de estos plugins de una manera más práctica en el proceso que nos vaya pidiendo cada uno de los modelados. Es diferente. Un modelado nos pide diferentes tipos de acciones, diferentes tipos de procesos, y podemos ver de qué manera se pueden utilizar diferentes plugins para realizarlos, ¿no? Y llegar a nuestro objetivo, que es la creación del modelado que estamos buscando. Entonces, bueno, ya está listo. Ahora voy a utilizar el plugin de Solid Inspector y voy a explicar rápidamente para qué es este plugin. Este plugin de Solid Inspector nos va a ayudar mucho para cuando nos creamos este tipo de formas. Nos va a corregir cuando no se logra crear el sólido que estamos buscando. Nos va a corregir los errores que tiene esta forma, y los va a solucionar los errores. No en todos los casos, es importante mencionarlo, no en todos los casos. Yo en este caso ya lo hice, sí me corrigió los errores, me marcó algunos y ya los corregí, y ya me creó el sólido que estaba buscando. ¿Con qué objetivo? Estoy buscando crear un sólido de este elemento, porque voy a crear una sustracción, como lo están viendo en la imagen, de estos huecos, que si no hubiera generado un sólido de esta forma, no sería capaz el programa de realizarlos. Entonces por eso es importante haberlo hecho.
Bueno, entonces vamos a partir de un cubo para realizar estas sustracciones. Voy a crear un rectángulo y para esto me voy a la vista en planta. Voy a generarlo de esta forma. Que ya está listo. Ahora le voy a dar unos fileteados. Un filete nada más voy a acomodar un poco más que quede en el centro, así de esta forma. Y ahora voy a realizarle unos fileteados a las esquinas. Voy a nada más le voy a modificar un poco la dimensión. Y de esta manera ahora voy a crear estos fileteados en todas las esquinas. Para que quede de esta forma. Perfecto, ya está listo. Ahora voy a darle voy a extruirlo la figura y voy a bajarlo un poco para que me cruce. Bueno, la voy a crear en un grupo y ahora la voy a bajar un poco para que, exacto, atraviese toda la forma y pueda generarle la sustracción de esta manera como lo vieron. Ahora sí voy a generarle la sustracción, pero antes voy a copiarla. Esta la voy a copiar en todo el eje, 20 elementos. Ok, ya está listo, ya está copiado los 20 elementos sobre el mismo eje. Ahora voy a hacer la sustracción. Selecciono el elemento, me voy a este icono de sustracción, dice sustraer, y me va a pedir un segundo elemento y le voy a dar clic a la cubierta para que me pueda generar la sustracción. Ya le di clic y ya me generó la sustracción. No puedo hacerlo, seleccionar los elementos todos completos porque no me lo va a hacer. Vamos a hacer este ejemplo. Si yo selecciono, por ejemplo, este elemento y selecciono este elemento y me voy al icono de sustraer, no me va a realizar la sustracción. Entonces hay que hacerlo uno por uno hasta que pueda realizarse todos los huecos que queremos. Y para esto, bueno, voy a adelantar el video y cuando ya lo tenga, regreso. Bueno, pues ya están generadas todas las sustracciones y ya se puede percibir de mejor manera todos los huecos sobre el eje de las columnas. Vamos a panear un poco la vista, la cámara, para que se pueda visualizar bien. Y bueno, ahora vamos a realizar la misma operación en el siguiente eje. Y bueno, para esto voy a parar el video. Ya lo importante, lo interesante es haber hecho el primer eje, que es el proceso de cómo se realizan. Para el siguiente eje sí voy a parar el video y voy a regresar ya cuando tenga lista todas las sustracciones sobre este eje. Bueno, entonces yo paro y regreso. Listo. Pues ya están generados todas las sustracciones y quedó de esta forma. Poco a poco vamos logrando lo que estamos buscando, el modelado completo de esta arquitectura. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer la cancelería, ya para prácticamente terminar el modelado de esta estructura. Y para esto voy a irme al icono del arco para crearla, todo la periferia de esta forma, y voy a unir con líneas toda esta forma frontal para crear
la cancillería. Voy a unir todas las aristas, sobre todo lo que es el contorno, como les comentaba, la periferia de la misma. Entonces lo voy a hacer, voy a adelantar el video. Bueno, pues ya están unidas todas las aristas y ya me creó una cara, lo que es un indicativo de que todas las aristas quedaron perfectamente bien unidas. Ahora voy a crear un grupo y lo que voy a hacer, voy a mover un poco esta cara para crear la cancillería. Y como lo voy a crear, voy a hacer una división, una subdivisión en cada una de las aristas. Para esto voy a explotar nuevamente la cara, voy a hacer una subdivisión de cada una de las aristas, tanto las verticales como las horizontales, y voy a unir cada una de ellas para formar una cuadrícula, la cual me va a servir de guía para mi estructura o mis perfiles metálicos para generar la cancillería. Entonces yo lo voy a hacer y cuando termine yo regreso. Voy a adelantar el video nuevamente. Bueno, ya lo tengo, ya tengo mi cara cuadriculada. Ahora lo que voy a hacer es seleccionarla o crearle un grupo y le voy a dar doble clic. ¿Con qué objetivo? Para seleccionar únicamente las caras y ocultarlas de manera que me puedan dejar libremente las aristas que voy a ocupar o voy a utilizar para crear mis perfiles tubulares, mis perfiles metálicos, que va a fungir como mi cancillería de esta estructura. Entonces las estoy seleccionando todas y las voy a ocultar. Las oculto y ya me quedó esta guía, esta cuadrícula. La voy a seleccionar y para realizar los perfiles tubulares, que de hecho esto ya lo habíamos visto en anteriores tutoriales, en anteriores videos, voy a utilizar el plugin de JHS Powerbar para realizarlo. Y si se dan cuenta, esto es lo interesante de este modelado, estamos viendo muchos plugins que pueden usarse de manera práctica en este modelado, en este proceso, y ustedes pueden verlo, cómo utilizarlos cada uno de ellos. Entonces ya lo descargué. Ahora voy a seleccionar, como les comentaba, la cuadrícula y me voy a ir a este icono para generar el perfil tubular. Le voy a poner a aceptar, ya le puse estas medidas y esperamos a que me lo genere. Muy bien, pues ya está generado en los perfiles. Ahora lo que vamos a hacer es aparecer las caras que habíamos ocultado, que nos va a servir como el vidrio, ¿no? Va a fungir como el vidrio de esta cancillería, ya al darle los materiales. Entonces ya lo tengo de esta manera. Ahora le voy a crearle un grupo, voy a homogenizarlo y la voy a mover hacia su posición. Listo. Bueno, pues ya está hecha la cancillería de esta parte de aquí, la parte frontal. Es que se lo voy a mover un poquito más hacia adentro, hacia la... Exacto. Ya nada más lo voy a... Ok. Perfecto.
pues ya está creado. Ahora, si acaso, nada más lo voy a escalar un poquito para cerrarlo. Si quedó un poco abierto. Ok, nada más para que quede ya completamente hermético o posicionado en su lugar. Ahora vamos a copiarlo y lo vamos a mandar a la parte trasera de esta estructura y lo vamos a colocar igual como en la parte de enfrente, de esta forma. En este caso nos vamos a meter también un poco más y listo. Ya está creada la cancelería, tanto frontal como trasera. Ahora vamos a hacer los perfiles laterales en ambas partes. Vamos a colocarle, bueno, antes vamos a hacerlo. Vamos a hacer antes la cancelería lateral. Y para esto voy a irme al icono del arco y voy a crear este arco de esta manera, así, y voy a copiarlo también hacia abajo. Voy a hacer una copia listo, y voy a utilizar nuevamente el plugin de Curvilo para unir esta forma. El plugin de Curvilo para este tipo de arquitectura es básico, es fundamental, prácticamente lo usamos todo el tiempo para hacer este tipo de arquitectura, este tipo de concepto. Entonces es muy útil, es muy funcional y nos crea, si se dan cuenta ahora, esta forma que también va a fungir como mi cancelería. Y voy a hacer la misma operación que hicimos en las anteriores. Entonces yo adelanto el video y regreso. Bueno, pues ya está lista. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a copiarla en todo el eje, cada una de ellas. Y bueno, ya no lo voy a narrar, simplemente lo voy a mostrar adelantado el video, para que obviamente el video y el tutorial no se haga tan extenso, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a hacer prácticamente tanto en este eje como en el próximo. Y yo regreso ya cuando está generado en toda la estructura, toda la cancelería. Bueno, pues ya está terminada la cancelería y prácticamente terminado el modelado de esta estructura. Y solamente nos faltaría por agregar algunos materiales, algún piso, darle un poco más de contexto, que es lo que vamos a hacer más adelante. Ahorita le voy a agregar estos materiales a cada una de la cancelería. Y listo. Ahora vamos a ver y proyectar unas sombras nada más en el interior, para que podamos visualizar de qué manera estas formas proyectan a la luz del sol. Vamos a
traer el plugin de sombras para que podamos ver de qué manera se proyectan. Es interesante las proyecciones que generan este tipo de arquitectura y este tipo de simetrías. Ahora, para terminar, vamos a darle, como les había mencionado, un poco de contexto a este modelado. Entonces yo voy a parar el video y lo voy a generar y regreso cuando lo tenga. Bueno, pues ya regresé y ya nada más lo único que hice fue hacer algún modelado de las torres de control y importé una topografía de una topografía real del aeropuerto, como se encuentra. Y este proceso lo podemos hacer de importar geografías reales o topografías reales e incluso darle volúmenes. En el video lo pueden encontrar, en el video de cómo importar topografías reales a partir de este plugin, de un plugin que se llama Add Location o adherir locación o geolocalización, más que nada, que puede trasladar cualquier topografía real en cualquier parte del mundo que deseemos, y fue lo que hice. Y si quieren ahondar más en este tema, yo les invito a que puedan ver este video. Les voy a dejar el link del video para que lo puedan ver y más que nada puedan aprender cómo se pueden importar topografías reales al programa e inclusive darle volumen a este tipo de topografías. Entonces esto fue lo que hice. Si se dan cuenta, se modeló, agregué el modelado que hicimos del aeropuerto, unas torres de control y uno que otro modelado así rápido, cómo se encuentra de la topografía real en esa parte de donde se encuentra el aeropuerto, ¿no? Pero bueno, básicamente era para darle contexto al modelado que hicimos. Y bueno, aquí ya lo pueden visualizar de una manera más precisa. Como les comento, esta es parte del concepto de arquitectura orgánica y bueno, también corresponde a un diseño, un modelado más avanzado sobre este tipo de cubiertas curvas. También les voy a dejar el link donde se ahonda más sobre esta arquitectura y se da un poquito más de información sobre este tipo de concepto. Bueno, pues ya con esto podemos dar por terminado el tutorial. Espero que les haya sido útil, que les sirva más que nada. Denle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal. Aquellos que lo están viendo por primera vez y no lo han hecho, háganlo, porque vamos a estar viendo mucho sobre estos temas: arquitectura orgánica, arquitectura paramétrica, guías completas de plugin. A mí me gusta, a mi parecer, hacer este tipo de modelados. ¿Por qué? Porque podemos ver de una manera más práctica. Ya se los había dicho, este tipo de plugins, cómo podemos utilizarlos. Yo creo que es una manera muy eficaz y muy precisa de poder ver cómo podemos ahondar o ejecutar este tipo de los plugins que estemos realizando, como lo pida también el proyecto, y eso es importante, ¿no? Bueno, pues yo me despido deseándoles lo mejor, cuídense mucho y bueno, nos veríamos hasta el siguiente video. Nos vemos, cuídense, bye.